Yo soy el abogado Dominic Lavelle, el presidente de la firma Lavelle. La firma Lavelle ayuda víctimas de accidentes por más de 25 años y obtenemos millones de dólares para nuestros clientes. Hoy yo estoy aquí para hablarle acerca de un caso manejado por la firma Lavelle. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo en Super Canal. Y como escucharon acá al señor Dominic Lavelle, abogado, presidente de la firma Lavelle, no le tengo que traducir en esta ocasión porque hasta en español lo dijo todo. Así que como ya saben, yo soy Rachel Chávez, la gerente de litigación de la firma Lavelle. No solamente estoy aquí hoy traduciendo, pero buena parte de mi trabajo acá en la firma es manejar el departamento de litigación, cualquier cosa que tenga que ver con la corte, documentos, someter los reclamos, en la etapa cuando ya el caso esté pronto a ir a juicio también. Así que el trabajo que hago acá es extensivo y con mucho gusto ayudando a todos nuestros clientes para poder conseguirle la compensación máxima. Así que para nuestro segmento informativo de esta tarde, hoy el señor Lavelle nos va a hablar sobre un caso manejado por nuestra firma, a donde tuvimos resultados excelentes. We received a telephone call from a woman who told us she was in an accident with a bus. Now, we asked when the accident happened, and she said it was about 2 weeks ago. So it was a little unusual because normally when someone's in a bus accident, they have a lawyer right away. So, recibimos una llamada de una clienta que nos informó de que tuvo un accidente con un autobús. Cuando le preguntamos cuándo sucedió el accidente, nos avisó que había sucedido hace 2 semanas, que es un poco inusual porque cuando una persona está involucrada en un accidente de bus, casi inmediatamente ya comienza la solicitación para un caso. Now, she was very honest with us. She told us she had called 2 other lawyers. Both of them rejected her case. Fue muy honesta con nosotros y nos dejó saber que ya había llamado 2 abogados antes de contactarse con nosotros y que esos 2 otros abogados habían rechazado su caso. So we had her come to the office and she met with our intake team, which are the people that meet with potential new cases. She was a very nice woman. She was a substitute teacher. She worked in Brooklyn. She was about 35 years old. She was crossing J Street in Brooklyn. A bus came speeding down the block, hit her, and just tore off and never stopped. So, después de la llamada, la citamos para venir a nuestra oficina, donde ella se encontró con las personas del equipo de la firma Lavelle para poder tomar toda la información que se toma en el principio de un caso. Ahora, ella tenía algunos 35 años, era maestra, enseñaba en una escuela en Brooklyn. El accidente sucedió en J Street, en downtown Brooklyn, cuando un autobús, ella iba cruzando la calle y un autobús venía a una velocidad bastante alta y la atropelló. El autobús siguió y ella quedó en la calle atropellada. She got up, she wanted to chase the bus and get the license plate, but her back was killing her. She couldn't do it. So instead, she went to the hospital. Fortunately for her, she told the hospital she was involved in a bus accident. Ahora lo que sucedió después de eso, ella al rato se levantó, trató de ver si podía conseguir por lo menos la placa del autobús, pero no pudo. No pudo llegar al autobús porque tenía un dolor de espalda bastante alto. Después de ahí fue directamente al hospital. La suerte fue que cuando llegó al hospital y le preguntaron qué había sucedido, ella le dijo a los doctores y las enfermeras de que fue atropellada por un autobús de la ciudad. So based on those hospital records, we decided we were going to take the case. And we made a claim with the New York City Transit Authority. And of course, they immediately rejected the claim. They said the accident never happened. They called us a blind accident, and they never pay any money on an accident like this where there's no witnesses and there's no police. Ahora, basado en los récords médicos que pudimos obtener del hospital, cuando vimos que ella sí había dicho que fue atropellada por un autobús de la ciudad, sometimos los reclamos con la autoridad de tránsito de la ciudad de Nueva York. Inmediatamente nos avisaron de que no iban a pagar ningún dinero en el reclamo, que ese tipo de accidente, eso que se llama un accidente ciego, a donde no habían testigos, no tenían ningún reporte de ningún bus en esa área indicando de que había sucedido un accidente y no querían pagar por el reclamo.
So what we did is, first of all, we helped the woman get her medical bills paid, which were all paid. Unfortunately, she was so injured she actually needed surgery on her back. And by then she had used up or exhausted all her medical benefits. So we found a way to get a cash advance for her so she could get the surgery done and also give us some money to help tide her over because she wasn't able to work. So, aparte de lo que nos había dicho la autoridad de tránsito en el principio del caso, que no querían pagar el reclamo, peleando y peleando pudimos conseguirle el beneficio médico cubierto a la clienta por la autoridad de tránsito. Ahora acuérdense que en el estado de Nueva York solamente tienen hasta $50,000 para cubrir los beneficios médicos. Ella pudo hacer todo su tratamiento conservativo, todo su tratamiento inicial. Ahora, cuando llegó al punto a donde nos dimos cuenta que ella necesitaba una cirugía seria, dado las heridas que tenía, ya no había más dinero en fondo para el tratamiento médico, pero sí pudimos conseguir la manera de cubrirle la cirugía. Now, we made several calls to the transit authority to see if they were interested in settling the case. They were very nasty on the phone. They tell me, if you don't like it, you'll go ahead to trial. And to be honest with you, I had mucho enojado myself, and I said, you know what? That's exactly what we're going to do. Ahora, cuando ya la cirugía fue completa y sometimos todo a la compañía de tránsito para tratar de concluir el caso y poder llegar a una negociación con ellos, la respuesta de la compañía de bus de nuevo fue que no iban a pagar el reclamo. Fueron personas que no eran agradables para nada. Como dijo el señor Lavelle, él se enojó bastante porque la respuesta de ellos a nosotros básicamente era que no iban a pagar nada porque en su opinión no había sucedido nada, no teníamos pruebas, y que si no nos gustaba su respuesta, que podíamos ir a juicio si era necesario, y exactamente eso fue lo que hicimos. So finally, 2 years later, she had her day in court. Now, in a case like this, there's two parts. One part's called liability. That is, did the accident really happen the way she said? And the second part is called damages, where how were you hurt? So we had the trial for the first part, liability, and the transit authority is objecting. There's no witnesses. But our client was a very lovely woman. She was a teacher. She didn't make up any case. In any event, the jury took only 1 hour to decide that the transit authority did cause the accident. So, después de varias llamadas telefónicas para tratar de resolver el caso, a ver que no íbamos a llegar a ninguna parte, sí fuimos a juicio 2 años después, porque es un proceso bastante largo con la litigación y también la corte tenemos que estar pendiente de las fechas que ellos nos dan. So, estos casos tienden a durar un poquito más del usual cuando ya tenemos que ir a juicio. Ahora, el juicio tiene dos partes. Está la parte de la liabilidad, a donde se determina quién fue responsable y quién fue culpable por el accidente y si hubo un accidente en el caso de este cliente. La segunda parte sería por daños y prejuicios, a donde el jurado decide de que si le van a poder recompensar y cuánto le van a poder compensar a la persona. Ahora, en 3 días tuvimos la parte del juicio de la liabilidad, a donde la autoridad de tránsito discutía de que no habían testigos, no había evidencia de que sí este accidente había sucedido. Nuestra clienta, una persona extremadamente agradable, profesora, maestra, una mujer joven, teniendo que ir, que se tuvo que someter hasta una cirugía seria. En solamente 1 hora, el jurado tuvieron su conferencia. Cuando volvieron, decidieron de que sí, habíamos ganado la parte de liabilidad y concluyeron de que sí, este accidente había sucedido y que ese bus sí estuvo involucrado. Then, all of a sudden, the transit authority attorney said, maybe we can get you some money. And then he called again and he said, we can get you $250,000. Now, whenever there's an offer made, we always have to tell the client. And we told this woman what they offered. And she said, I don't know what to do. What do you say to do? I said, no. That's not enough money for this case. We have to do the second part of the case and prove to them what your injury is. Ahora, solamente para acordarles, el juicio tiene 2 partes. Ya en cuando sucedió lo de la liabilidad, ya eso estuvo concluido. De repente ahora está llamando la autoridad de tránsito para ofrecernos dinero, cuando ya vieron que perdieron esa parte del juicio. En el principio ofrecieron $250,000 a la clienta.
para tratar de solucionar el caso y no tener que seguir con el juicio y parar todo ahí. Sí le llevamos la oferta a la clienta porque esa es nuestra responsabilidad. Cada vez que hay una oferta, hay que dejarle saber al cliente y queda en ellos la decisión si la van a tomar o no. Le dejamos saber la cantidad que habían ofrecido. La clienta lo vio como mucho dinero y nos preguntó a nosotros cuál era nuestra opinión profesional, la cual el señor Lavelle le respondió de que ese no era una suficiente cantidad de dinero por los daños y prejuicios que ella había sufrido por este accidente, y su sugerencia fue llevar al caso hasta el final y completar la segunda parte del juicio con el jurado. So we had the second part of the trial. We called her neurosurgeon as a witness. We called several other witnesses. The case went to the jury, and the jury came back with a verdict of $1.4 million for this lovely woman. Así que la clienta decidió seguir nuestras instrucciones. Concluimos la segunda parte del juicio. Presentamos como evidencia todo lo que se había hecho médicamente, también sus cirujanos, varios doctores, para enseñarle al jurado en sí qué seriamente fue la herida que ella sostuvo por este accidente. El jurado escuchó todo, hablaron lo que tenían que hablar en privado y el veredicto final fue de $1.4 millones para esta clienta. So, gracias a Dios y gracias a nuestro esfuerzo y trabajo y también por la clienta que se llevó de nuestra recomendación profesional y las instrucciones del señor Lavelle, pudimos llegar a ese veredicto. Now, actually, this is the work we do every day, and not only for $1 million cases. We'll do this for smaller cases. We'll do this for cases that maybe other people rejected. We'll do this in cases where the people feel maybe they need a new legal opinion. We'll always be there for you, and we do the best we can for every case. So I hope if God forbid anybody in your family ever has an accident, you should always call us. It costs nothing, and we'll be happy to give you our opinion. Ahora, señor Lavelle indica de que esto es lo que hacemos todos los días, no solamente con casos que pueden estar valorados en millones de dólares, pero para casos que son un poco más pequeños, para casos grandes, para casos que han rechazado otros abogados. Tengan pendiente que cuando esta señora nos llamó, ya la habían rechazado 2 otros abogados, indicando de que no sentía que eso iba a ser un caso, como nadie estuvo ahí, nadie lo vio y no pensaban que la autoridad de tránsito iba a poner ningún valor en el caso. Entonces nosotros fuimos los terceros abogados que ella contactó y miren el veredicto que le pudimos llegar. Este es el trabajo que hacemos todos los días. Trabajamos en equipo fuertemente, concentrado en cada caso. Para nosotros no vemos si un caso es grande, pequeño, si hay una alta cantidad de dinero, si la cantidad de dinero es un poco menos. Le damos el mismo esfuerzo y dedicación a cada caso. Así que trabajamos para ustedes, estamos aquí para ustedes, para lo que necesiten. Si usted se ha visto involucrado en un accidente o su familiar o amistades o conocen a alguien que necesita algún tipo de asistencia legal, con gusto, por favor, llame a la firma Lavelle al número que ven en pantalla al 1-800-745-4878. La consulta es gratis, o no pierden absolutamente nada. Y estamos disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana. Acuérdense que tenemos 3 oficinas. Tenemos la oficina en Mineola, en Long Island, en la 100 de la Herrick Road, en Mineola, como le había dicho. Y también tenemos la oficina en Bushwick, en Brooklyn, en el 1472 de DeKalb Avenue. Y también una oficina en Manhattan, en el Empire State Building, piso número 59. Así que acuérdense, si necesitan cualquier tipo de asistencia legal, la consulta es gratis y nos pueden llamar cuando guste, 24 horas al día, 7 días de la semana. Gracias por estar con nosotros como cada miércoles para nuestros segmentos informativos y gracias al señor Lavelle por estar con nosotros hoy dándonos esta gran noticia e información sobre este caso específico.